Listo, Daniel. Entonces vas a tener 20 minutos para hacer la presentación de tu trabajo de grado. Luego le daremos la palabra a la profesora Minerva y al profesor Miguel para sus preguntas y recomendaciones. Y al finalizar, si el público tiene algún comentario, también tendrán un espacio para ellos. Daniel, puedes empezar. Muchas gracias, Jamie. Disculpa, yo tengo un apoyo visual, son solo fotografías sin texto, entonces quiero saber si lo puedo compartir ahora. Sí, ya en tu momento de la presentación, como son solo fotografías, puedes presentarlas. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver aquí. Bueno, no me funciona acá, pero entonces mejor arranco porque el tiempo también apremia. ¿Me escuchan bien todos ahí? Sí, gracias. Bueno, en el año 2017 llegué por primera vez a la entonces zona veredal de transición y normalización a la vida civil de Icononso en el departamento del Tolima. Y lo que comenzó como una salida académica dirigida por la profesora Lizeth García se convirtió en un vínculo que ha marcado mi vida y mi trabajo investigativo hasta hoy. Durante mi pregrado, este vínculo se materializó en una investigación sobre el teatro del oprimido con jóvenes excombatientes. Y de ese proceso nacieron dos obras clave para esta tesis de maestría. La primera, una exposición fotográfica permanente en el Centro Poblado Antonio Nariño, realizado junto al fotógrafo Juan Sebastián Mora, y el cortometraje Johnson, que narra la transición de un firmante de paz, de la guerra a la paz, a través de la danza contemporánea. Estas obras y la relación que las hizo posible son el punto de partida de esta investigación. Arte y reconciliación, confirmantes de paz, un estudio de caso en el municipio de Icononso, en el departamento del Tolima. Es importante decir aquí que la reincorporación en Colombia tras la firma del acuerdo de paz en el año 2016 no se agota solamente en un debate económico o jurídico. Este también es un desafío narrativo. Cómo se representan a sí mismos los firmantes de paz, cómo son narrados por otros y qué papel juega el arte en esas representaciones. Gran parte de la literatura sobre el desarme, la desmovilización y la reintegración se han enfocado en la seguridad, en la trazabilidad, en la reintegración económica, dejando de lado un poco la dimensión simbólica, expresiva y cultural. Y muchos estudios sobre el arte en el posacuerdo, para el caso de Colombia, no lo han analizado como una intervención externa, pero no como creación nacida desde la experiencia de los propios firmantes. Y aquí se ubica justamente el vacío que esta investigación buscó explorar. Y nos preguntamos cómo las expresiones artísticas protagonizadas por firmantes de paz en Incoronzo han contribuido justamente a la reconciliación y a la transformación de narrativas sobre su proceso de reincorporación. Y a partir de estas preguntas y desde los aportes que hizo justamente este proceso en la maestría, este trabajo se sitúa desde una perspectiva de un ente crítico, participativo, híbrido, articulado con los estudios de paz y los enfoques de coloniales latinoamericanos. Aquí se reconoce que el conflicto, la reconciliación y la reincorporación no pueden comprenderse solo desde un modelo, una perspectiva tecnocrática. Aquí se requiere integrar la subjetividad, la memoria, el cuerpo y la cultura. Y a partir de eso hay tres categorías que guían, digamos que, o que guiaron este trabajo. Lo primero, una reconciliación transformadora desde la perspectiva de John Paul Lederach, vínculos que se construyen en medio del dolor y no solo como
un lugar al que se llega o el cierre del conflicto. Lo segundo es una crítica de colonial y una agencia situada desde Gómez Corroal, Pérez de Armiño, Vergel, Kepler y por supuesto Oliver Richmond, que cuestionan la paz liberal e impulsan un giro epistémico que articule lo local con lo insurgente. Y finalmente la visión al DDR tradicional por Ossender y Poder, que reintegran la participación, la agencia participativa sensible a lo generacional, a lo políticamente situado, superando, digamos, un poco el asistencialismo. En este marco, el arte no solamente es un accesorio, es un campo de disputa simbólica y política. Aquí analizo el cortometraje de Johnson y la exposición fotográfica como dos expresiones encarnadas de memoria y de agencia que desafían relatos oficiales y proponen nuevas formas de reconciliación. Es importante mencionar aquí que esta es una investigación con un enfoque cualitativo, interpretativo, de un proceso etnográfico focalizado alrededor de 10 entrevistas semiestructuradas a firmantes, líderes comunitarios, actores institucionales, un proceso de observación participante en proyecciones, ensayos, foros y un análisis de un archivo propio que vengo trayendo conmigo desde el año 2017. Por supuesto, esta es una propuesta que se sitúa en una investigación que se siente y se piensa desde los preceptos de Orlando Falsborda, es decir, es construida desde el vínculo y no desde la distancia. Es decir, no fui un observador externo, sino fui parte de los ensayos, de las celebraciones, de los debates y de las tensiones. Y gran parte de lo que aquí presento es fruto de un camino compartido, de lo que ha ocurrido desde entonces con este espacio entre Icononso, Fusakasuga y la academia. Hay unos hallazgos muy relevantes, yo quisiera decirlos en tres ejes. El primero es el arte como un lugar de reconocimiento y agencia. El cortometraje y la exposición nos permitieron demostrar que los firmantes puedan narrar su historia con su propia voz, con su cuerpo. Johnson diría en algún momento, nuestras armas son las palabras y el arte, que es además un firmante de paz que me ha acompañado en este proceso. Aquí se desafía el estigma que el abierto, que digamos que ha abierto o que se ha generado en medio de estos procesos y dentro de esos elementos, pues decirles que se han generado y se generan espacios de diálogo que cuestionan un poco esa visión simplista del firmante de paz. Espacios como aulas rurales donde se proyecta el cortometraje para estudiantes, para firmantes, para comunidades campesinas. Espacios públicos donde las fotografías logran cambiar las miradas de quien antes veían a los firmantes con cierto recelo. Y por supuesto, el arte y la reconciliación como un proceso de agencia expresiva. Aquí la reconciliación se vive desde la perspectiva del ensayo, de la función, del acto de recordar juntos. El proceso artístico se convirtió en un mediador simbólico que permitió encuentro, que permitió transformación. Quiero decir acá que no hay una idealización del proceso. Por supuesto, hay límites y tensiones, como la precariedad económica que amenaza la continuidad de muchos procesos artísticos, tensiones con las instituciones y sectores de la sociedad civil, dinámicas de un sistema patriarcal y exclusiones internas que demanda en sí mismo el proceso de reconciliación, la necesidad de un enfoque integracional y de perspectiva de género. Johan, uno de los líderes firmantes de paz de este espacio o del centro poblado, dice es que reconoce estos proyectos artísticos y culturales, pero cuando no hay recursos es muy difíciles. Recuerdo también las palabras de Johnson cuando dice, cada vez que veo las fotografías o las imágenes, me lleno de orgullo y de felicidad, pero también me habita un dolor. Y aquí es importante decir que el arte no borra el dolor, lo hace visible y en esa visibilidad está la posibilidad del reconocimiento en lo que ha sido este proceso durante este tiempo. Es importante decir que el arte aquí no ha sido un accesorio, ha sido un acto político, pedagógico, absolutamente simbólico. La reconciliación que se ha visto en este proceso, en este estudio escaso, se construye desde abajo, en la práctica, en la escucha, en los cuerpos que recuerdan. Y pues nos deja, por supuesto, muchas preguntas pues abiertas, ¿no? ¿Qué pasaría si la dimensión cultural fuese un eje central de las políticas públicas de reconciliación? ¿Cómo poder replicar esta experiencia sin que
esto se convierta en una receta para otros lugares porque cada contexto pues tiene sus características. Y pues en medio un poco de la emoción que me embarga en este momento y que espero no me supere, pues reconocer que este proceso en medio de sus tensiones, de los análisis y las reflexiones que ha traído consigo, pues nos dice de gran medida que la reconciliación no es un lugar al que llegamos, no es un lugar al que, digamos, se llegue porque sí, sino que es debatido, es tensionado en medio aún de las circunstancias y todo lo que puede pasar en un país como el nuestro. Sé que hay muchos más elementos que puedo mencionar, entre esos las preguntas que me hizo la profesora Minerva, a quien agradezco su lectura, sobre los vínculos entre Icononcio y Fusagasugá, y estos son justamente por las relaciones que se tejen alrededor del proceso académico, artístico y cultural en esta región, que es la región del Sumapaz. Eh, Finalmente, decirles, y recuerdo justamente en este instante, eh, una pregunta que nos hizo el profesor Juan Sebastián Silva en la primera clase de la maestría en una clase de estudios, procesos de paz comparados, y nos dijo, bueno, quiero preguntarles qué les conmueve. Y yo hoy creo que esa pregunta pues, cabe en la colación a esta sustentación porque puedo responder que a mí me conmueve justamente este proceso aún en medio de sus desafíos y de sus tensiones, especialmente por aquellos que eh, devienen en a pesar de haber atravesado la guerra, construir con dignidad espacios propios de participación estética, política, comunitaria, y que ahora se sitúan desde la belleza para construir paz y para tejer caminos de reconciliación. Esta tesis, esta apuesta es también una apuesta, es un puente, y bueno, este puente es para quienes deciden, pues, atravesarlo. Creo entonces que con estos elementos mencionados, pues daría paso, no sé cuánto tiempo me queda, pero traté de poner las fotos, pero creo que es mejor compartir esta charla y bueno, las fotografías podremos verlas en otro espacio después. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu presentación. Profesora Minerva, adelante. Hola, ¿me ven? Te No, oímos, señora. pero no te Espérame. vemos. Ahora sí, Ya te vemos. listo. Es que me tuve que conectar desde el celular porque en el compu no sé, a veces no me sirve la cámara. Bueno, entonces, pues Daniel, yo ya te comenté que me gustó mucho el trabajo en el concepto que te envié. Creo que una de las cosas que más me gustaron ha sido pues el proceso que has tenido con la comunidad, ¿no? Que es pues es de largo aliento, pues si no estoy mal como desde 2017. Entonces eso evidencia también pues un interés como concreto por un tema y sobre todo pues por las ganas de querer vincular también pues el arte con los procesos de paz, de reconciliación y sobre todo como en el marco este como del posacuerdo, ¿no? Eh, sí me ha respondido como al tema de lo de Fusa. Yo no era que no se entendiera, es que lo colocas demasiado tarde. Sí, como que en el inicio, cuando hablas de esas conexiones, yo creo que ahí es donde debería aparecer cómo se hacen esas conexiones como con Iconons o con Fusa y a través como de estos documentales y eso, porque lo dejas ahí y como que la persona que lo lee queda un poquito en el aire. Sí, la idea es que yo creo que en el principio como que lo aclares. Hay un par de cosas que me han parecido un poco extrañas del trabajo. Una es el apartado que pones que no es esta investigación, sí, porque es necesario colocar eso, porque se supone eso que tú sí haces como si delimitas el problema y haces la pregunta, los objetivos y todo eso, porque es necesario tener un apartado que hables de qué no es esta investigación, sí, porque se hizo necesario eso. Y lo otro, pues que es una tontería, pero en cosas como de formato creo que es importante. Es como que el índice que tienes es raro, porque imagínate, empiezas a enumerar desde la introducción como si fueran capítulos, pero tu primer capítulo es el estado del arte
que es el punto 5. Entonces, ¿qué pasa con todo lo anterior? Sí, eso está como raro. Yo sí te diría que eso como si lo pudieras corregir para después pasar como la tesis al repositorio, pues sería bueno, porque sí que es como muy extraño haberlo numerado así. Otro de los puntos que te había comentado, que pues igual me puedes profundizar ahora, era que yo había visto igual que como que el estado del arte y cosas como referencias así más conceptuales estaban muy vinculadas al teatro. No sé si porque tú has trabajado antes lo del teatro del oprimido, pero te quería preguntar si no has encontrado igual más cosas que hablen sobre pues documentales o sobre exposiciones fotográficas desde una perspectiva artista, como desde la investigación acción participativa o desde pues como alguna, no sé, como alguna teoría decolonial, algo así. Sí, como ver el arte, porque para mí estaba como muy centrado en el tema del teatro y no en otras expresiones artísticas que a lo mejor también se han podido ver como en la comunidad. Y sobre este tema, cre- creo que las conclusiones del trabajo, o sea, me parece que los resultados y el análisis están bien hechos, pero creo que las conclusiones, no sé si es como muy general, ¿ves? Como decir, sí tienen expresiones artísticas y estas ayudan a la reincorporación. Y luego está este documental que ayudó también. Entonces, no sé si igual en este espacio me podrías detallar como un poco más cómo fueron, pues retomando como ese análisis de los resultados, cómo harías como las conclusiones, igual como de una manera un poco más como precisa, ¿sí? No como con afirmaciones como tan generales. Igual yo lo que haría también para la tesis del repositorio es como esas conclusiones, tratar de como explicar un poquito más cómo fueron esos procesos como de reconciliación, pues a través como del documental, de la exposición fotográfica o de otras expresiones artísticas como en la comunidad. Pero lo que te digo, en general es un trabajo pues, que me gusta mucho, me parece que está bien hecho, que está bien escrito. Hay que revisar también, bueno, lo de la bibliografía final, pero que eso es como, pues eso no es difícil de hacer. Y estas otras cosas que te decía, ¿vale? Como pues sobre todo lo del tema de las conclusiones. Entonces, me puedes responder. Profesora Minerva, muchas gracias por sus comentarios, por su lectura, lo aprecio muchísimo y claro que voy a tener en cuenta las recomendaciones. Sobre lo primero, sobre lo que no es esta investigación, debo reconocer que realmente es algo más desde la forma, un poco por esa idea de querer poner allí algunos elementos que puedan nutrir el documento de manera integral, es decir, querer decir allí, bueno, ¿qué no es esto? Y también esto nutrido por una potencia y tiene que ver con la idea de dejar muy claro cuál es justamente el objeto o la tesis central que atraviesa el documento. Entonces yo ahí trato de decir, esto no es un análisis sobre políticas públicas, no voy a ver una perspectiva principal sobre esto, no es tampoco la revisión de una trayectoria de un antes y un después, sino que tiene dentro del estudio de caso, digamos que unas preguntas específicas y sus objetivos. Si es necesario poder retirarlo, por supuesto que pues, lo haremos y el documento puede dejar esa claridad. Lo mismo con las apreciaciones sobre cómo se generan justamente esas relaciones entre Icononso y Fusagasugá. Yo les hablo hoy desde Fusagasugá, de hecho estamos en la provincia del Sumapaz, que da hacia el suroriente entre los límites de los municipios que recogen esta provincia, pero también esas divisiones a través del río que nos conecta con Icononso, que es donde están justamente los firmantes de paz. Y digamos que en medio del proceso que ocurre durante estos años, que relaciono de manera política, cultural, pedagógica, pues nos ha unido justamente transitar en esta misma región. Y digamos que ese puente que se ha generado entre el centro, ahora centro poblado y Fusagasugá, pues digamos que ha sido justamente el flujo que mantiene nuestras conversaciones y nuestras relaciones, justamente con los compañeros y las compañeras que están allí. Entonces, eso es un poco, pues, ese vínculo que se genera y que se ha mantenido durante este tiempo y que nos ha unido, por ejemplo, a través de las iniciativas artísticas que hemos desarrollado durante estos años, por ejemplo, a través del Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, quien además me ha ayudado a poder visibilizar el cortometraje, el trabajo realizado por los fotógrafos, digamos que es algo que nos conecta.
Lo segundo, es sobre la forma del índice y de la forma en que está las referencias. Sí va a ser, por supuesto, revisado también para que en el momento del repositorio pueda quedar de la mejor manera, especialmente para que sea muy intuitivo, para que su lectura no sea tan compleja de entrada de ver, digamos, quizás la forma en que está organizado. Es algo que, por supuesto, voy a revisar. Y sobre la manera en que están allí las conclusiones, de verdad, gracias. Creo que este también es un comentario que me hizo el profesor Miguel en su segunda devolución. Y pues yo quiero aquí mencionar algunos elementos importantes. Lo primero es que sí pareciese, digamos, quizás como está en la parte final de conclusiones, es algo muy general, pero más arriba lo que digo y lo que hago en especial mención es cómo estos procesos adelantados por la Fundación de Arte, Memoria y Semillas de Reconciliación desafían y encarnan de alguna manera a través de sus vivencias y de sus memorias vivas, pues esos retos, uno, frente a su proceso de reincorporación, pero también de la reconciliación en sí misma, en la manera en que pueda ser entendida. Yo lo mencionaba en la presentación y me sumo además a las voces de lo que ya ha mencionado Lederach, de lo que han mencionado pues otros autores, que este no es, la reconciliación no es un lugar al que se llega, es un proceso en tensión, en construcción, que deviene además de todos los factores que tanto externos como los que puedan ocurrir justamente desde la comunidad. Esta sin duda es una perspectiva desde abajo, desde lo local, desde la manera en que las personas que habitan este espacio tejen y construyen sus relaciones entre víctimas y digamos que los que hoy son los firmantes. Y creo que eso es justamente lo más valioso porque aquí de manera simbólica el arte ha logrado desafiar no solamente los elementos del estigma que habita en estos lugares. Uno diría, y trato de decirlo ahí a lo largo de los hallazgos y de las conclusiones, y recuerdo mucho el trabajo doctoral de la profesora Doris Lizeth García, cuando dice, ¿por qué hacer un trabajo como este en medio de un país que no perdona a quienes eh, se fueron a la guerra y ahora regresan, pero se reafirman a través de procesos artísticos y culturales y desde la vida? Y son justamente esos son los elementos que trato de hacer mención allí. Sin embargo, sí debo reconocer que sí es absolutamente es necesario. Por supuesto, trataré de ser un poco más específico para que estas conclusiones queden un poco, sean un poco más asertivas, si así se quiere, en esta lectura. Yo no lo dije de pronto bueno, por la emoción y la logística, pero sea esta la oportunidad también para agradecer de corazón a la comunidad de firmantes de paz del Centro Poblado Antonio Nariño en el municipio de Cononso, a Janet, eh, bueno, a Joana, a Mario, a Johan, a todas las personas que han hecho este proceso, a mis compañeros y compañeras de la maestría, el profesor Miguel Barreto, quien desde el principio, cuando supe de su trabajo en pro de la reconciliación, de la paz, pero desde la perspectiva, desde lo artístico, pues fue, pues digamos que yo no sé si el profesor recuerda, pero lo busqué de primeritas y así hemos estado durante todos estos años. A los compañeros y compañeras de la maestría que con sus reflexiones, sus preguntas, los diálogos durante las clases, pero en especial a la maestría que permitió desde esta experiencia un poco empírica desde este lado, poderse encontrar con la teoría, revisar los elementos que sean necesarios para poner en tensión, para verlos desde una perspectiva crítica, contextualizada, y por supuesto a todas las personas, tanto en Fusagasugá y en Bogotá. eh, Se me olvidan en este momento quizás muchos nombres, no quisiera mencionarlos, pero pues de verdad, muchas gracias. Profesora Hola. Minerva, no sé si hay alguna otra pregunta. Solo lo del tema del teatro del oprimido, de pues como otras Ah, sí, sí. fuentes. Esa es la Sí, sí, única sí, que sí, faltó. sí, sí, señora. Sí, sí, tienes razón. Bueno, hay algo que menciono a lo largo del documento y de esta experiencia es que nuestros primeros vínculos con el espacio de reincorporación, que bueno, ha cambiado su nombre ahora a Centro Poblado, fue a través de un proceso teatral con el grupo de teatro de la Universidad de Cundinamarca aquí en Fusagasugá.
como actores de teatro universitario en este lugar. Ese vínculo me permitió a mí más adelante poder generar, digamos que una relación con la comunidad firmante de paz y la Fundación de Arte, Memoria y Semillas de Reconciliación, que es una fundación de arte y cultura que constituyen firmantes de paz y sociedad civil que está justamente en este municipio. Esa relación me permitió, digamos que, hacer un foco en explorar cuáles habían sido o cuáles han sido los documentos, las investigaciones, los tesis, los artículos que dan cuenta del lugar del arte en los procesos de reconciliación, construcción de paz y de reincorporación en el caso colombiano, pero también para comparar y contrastar otros procesos en otros lugares del mundo, como el caso de Sudáfrica o de Ruanda. Y no quisiera decir que es como un sesgo por mi formación artística en el teatro, porque aquí se reconocen también otras experiencias desde la música, desde la fotografía, desde el audiovisual, que también nutren justamente digamos que esta experiencia. Hay que decir aquí también algo que para mí es integral, y es que en sí el ejercicio propio del teatro, y no solamente del teatro del oprimido, también le integran otras vivencias, otras polifonías, desde la imagen, desde la perspectiva de lo audiovisual, desde el performance, que justamente acompañan y nutran estas experiencias artísticas que también, digamos, nutrieron lo que hicimos en el estado del arte, y que hoy dan cuenta que no solamente es el teatro, sino que son otras experiencias, tanto en Colombia como afuera, que digamos que permiten ampliar las discusiones alrededor de este tema. Sí, Andrés. Listo. No sería Gracias, esto. Gracias. gracias, profesora Minerva y Daniel. Profe Miguel, adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Daniel por la exposición, por las respuestas, a la profesora Minerva por la lectura juiciosa, por los comentarios. De forma muy breve, quisiera solo destacar que en este proceso em, disfruté bastante de acompañar a Daniel en este tema, no solo por la cercanía investigativa y la convergencia temática, sino por todo lo que ha sido el proceso en términos de diálogo. Yo creo que ese es un documento muy valioso que trae algunos aportes a la literatura sobre reconciliación, sobre DDR, y configura una contribución para lo que algunas personas vienen destacando como el giro estético de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, y en particular, que es el tema aquí a que nos enfrentamos de los estudios de paz. O sea, no dejar la dimensión de expresión artística, la dimensión estética únicamente como un complemento de la actividad humana, sino como un elemento central. O sea, como algo que revela mucho de lo que es la profundidad del ser humano, y que también por esa misma razón tiene un potencial de trabajo, especialmente en este tipo de escenarios, que es muy fuerte. Em, y en segundo lugar, eh, quisiera destacar eh, la manera como la emoción y el rigor académico no son irreconciliables. O sea, claramente este es un tema que a Daniel lo apasiona, y que me parece que es uno de los grandes requisitos para poder hacer un buen trabajo de investigación. Y por eso haber destacado en más que una ocasión aquí la emoción en la sustentación, pero eso no ha implicado a lo largo de la investigación y a lo largo del documento que no se haya perdido rigor académico, metodológico, teórico en su construcción. Pues naturalmente que siempre hay elementos que se pueden repensar y reestructurar. Y en esa misma medida estoy de acuerdo con el comentario del profesor Minerva, que puede hacer esos pequeñísimos ajustes para la versión que queda para la posteridad, ¿no? Porque básicamente es esa versión del documento que quedará en el repositorio de la biblioteca. Y esta es una investigación que
también por su pasado, porque tiene esta ay, me enredé, esta peculiaridad, creo que lo logré, de, de ser una investigación que no empieza con la maestría, o sea, que tiene todo un antecedente, tiene una primera fase en otra etapa de su vida y que configura verdaderamente, yo diría, un trabajo con una dimensión etnográfica. Hay muchas investigaciones que tienen la pretensión de utilizar herramientas etnográficas, pero no necesariamente siempre lo logran o configuran en su desarrollo esa dimensión. Aquí sí claramente hay un compromiso con la comunidad, con el sujeto de investigación, no solo el objeto de investigación, y por esa razón valorar también el hecho que hay un público aquí asistiendo me parece un excelente indicador de la relación con la población de investigación y que va al encuentro de lo que me parece que es un elemento importante de las investigaciones en estudios de paz en ciencias sociales que tienen este tipo de pretensión, que es devolver de alguna forma y retroalimentar, y espero que siga el proceso en otro tipo de escenarios más allá de esta sustentación. Por eso no tengo ningún comentario ni ninguna pregunta. Tuvimos oportunidad de trabajar en ese diálogo a lo largo bueno, de hecho es bastante tiempo, porque sí, la primera vez que nos encontramos ya fue hace un buen rato. Dejar únicamente las felicitaciones a Daniel y los agradecimientos también a Minerva por los comentarios y las preguntas. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor Miguel. Gracias, Daniel. Bueno, teniendo en cuenta el público que tenemos, no sé si alguien tenga algún comentario corto o alguna pregunta. Tatiana, adelante. Buen día a todos y todas. Eh, bueno, es un comentario muy corto. Primero, felicitar a Daniel. Este es un proceso que él lleva hace mucho tiempo. Es un proceso que, como dice el profe Miguel, le atraviesa y nos ha logrado transmitir durante el tiempo que nos conocemos esa pasión y ese amor y esa dedicación que hace con la población. Realmente también nos atraviesa, pues me atraviesa como la emocionalidad. Felicitarte, Dani, porque es un trabajo que, como te han resaltado en este espacio, no es solamente un trabajo de la maestría, no es solamente un trabajo para la universidad, sino es un proyecto de vida. Que sigas adelante, me gustó mucho. Hola, Creo que se nos fue la hola, no señal sé. de Tatiana. Sí, Sí, entonces voy dando la Yo palabra. acabé. Ah, perfecto. Gracias, Tatiana. Adelante, muchas Gloria. gracias a ti. Gloria, adelante. Chicos, hola, hola, buenos días. Sí, señora, le escuchamos. Daniel, profes. Primero, son dos preguntas, pero antes de las preguntas viene un mensajito de unos estudiantes. Entonces aquí están estudiantes de décimo. Bueno, ya porque sé que el tiempo apremia. Los dejo un momentico solos. Listo, van. Espera un momentico porque ya. Bueno, estoy en una institución pública de Bogotá, al sur de Bogotá, en Kennedy. Tengo dos preguntas. La primera, no sé si de pronto me despisté, tal vez la pregunta desborda un poco el trabajo de Daniel. Es una curiosidad acerca de cómo vinculas o si
¿cómo se logra esa reconciliación ya con la comunidad local? No internamente con las personas firmantes de paz, sino con la comunidad en general, ¿sí? Y la siguiente es, ¿cuál es la proyección de este trabajo? O sea, conociendo a Daniel como lo conozco hace, no sé, más de 10 años, sé que no se quedará allí. Quiero saber es cómo va a ser a futuro ese trabajo, que se esperaría también que no se quede únicamente en un repositorio al que podemos acceder, sino que tenga una continuidad. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, maestra, mi profesora de grado 11. Gracias. No sé si respondo ahora o escuchamos primero a Jamie, no sé. De una vez, Daniel. Ok, bueno, lo primero es que yo mencioné a lo largo de la exposición y está también analizado y desarrollado en el documento que la reconciliación no es un lugar al que llegamos. Es decir, no es una política de arriba hacia abajo que nos dice hoy todos volvemos a ser hermanos, hoy todos volvemos a ser amigos, sino que aún en medio del dolor existen posibilidades para reconstruir relaciones. Y justamente aquí es donde emerge el lugar del arte para encarnar, visibilizar y desafiar incluso el peso propio del estigma. En este estudio de caso, maestra, el cortometraje que realizamos durante estos años, la exposición fotográfica que está allí en el centro poblado de manera permanente y que hará además parte del Museo de la Memoria entre Firmantes y Sociedad Civil, desafían y ponen en cuestión justamente la reconstrucción de estas relaciones entre víctimas y firmantes de paz. Y es justamente esta relación en la que podemos decir que aunque este no es un lugar al que se llega, aquí podemos decir que la reconciliación es algo que no se decreta, es algo que se canta, que se baila, que se dialoga, que se tensiona y que en este lugar y en este espacio en específico ha permitido que las experiencias propias a partir de las experiencias estéticas, políticas, comunitarias, culturales, estén, digamos que lideradas no solamente por firmantes de paz, sino también por comunidades campesinas o sociedad civil. Johnson, que es la persona que es protagonista, llamémoslo así, del corto documental, pero también la historia de Joana y de los demás firmantes que aparecen en estos lugares, ellos han transitado ahora a la sociedad civil de ser antiguos o de ser excombatientes a ser líderes comunitarios. Johnson logra ser concejal de Icononso, tiene ahora una participación pues, muy interesante con los firmantes de paz étnicos, afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros, las comunidades indígenas, y su trabajo en este momento ha sido absolutamente cultural. Y allí, dentro de los hallazgos y las preguntas finales que decimos es cómo sería si estos procesos incluyeran justamente la dimensión cultural en los procesos, no solamente de reincorporación, sino de la reconciliación en sí misma. Sobre la proyección, sea esta la oportunidad para agradecer a la Fundación para las Artes Rodrigo Morales, a Natalia Morales, a Ginés Velázquez, a Ricardo Salgado, Elian Cubillos, Juan Sebastián Mora, Lorena, Arias, que con su sensibilidad fotográfica y audiovisual han hecho que existan hoy documentos que nos permitan ver y entender esto de una manera distinta. Lo decía Tatiana, no va a ser solamente algo que va a reposar y que es absolutamente valioso en el archivo o en el repositorio de la universidad, sino que podemos discutirlo. Para mí fue muy simbólico en diciembre, que fue también un giro que le dio a este proceso, lo sabe el profesor Miguel y mis compañeros, cuando tuvimos la oportunidad de ver la proyección en la Cinemateca Distrital, pero no solamente en Bogotá como un escenario simbólico del centro, sino también ir hasta Icononso, hasta la vereda La Fila ya arriba y poner la pantalla del Festival de Cine y ver los cortometrajes, no solamente Johnson, sino los cortometrajes que nos interpelan sobre la memoria y la paz. Esa es la continuidad del proceso. Creo que Mario está aquí, creo que Janet están aquí y saben que el trabajo alrededor de la documentación de este proceso y de sus historias, pues nos darán mucho que hablar sobre este tiempo. Gracias. Gracias, Daniel. Adelante, Inés.
Gracias, muy buenos días. Excúseme que no tengo cámara, pero un saludo muy especial a Daniel. Conozco su trayectoria, su trabajo, sé el compromiso que tiene con la comunidad. Eh, yo en este momento, pues como víctima de conflicto armado en Colombia, valoro ese trabajo con esta comunidad de firmantes. Yo he tenido la oportunidad también de estar con ellos y de compartir. Y mi invitación a Daniel es que es un trabajo excelente, que lo podemos también tener en la Casa de la Memoria que ya aperturamos aquí en Fusagasugá. Y la verdad me siento también emocionada porque son los temas que también vengo trajinando, ¿no? Entonces, muchas gracias y gracias por la palabra y un abrazo a Daniel y como tal también a sus acompañantes, profesores y maestros. Muchas gracias. Feliz día. Inés, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Gracias. Maximiliano, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Morales. Estoy desde la cuenta de mi esposo. Dale, Eh, Natalia. gracias. Bueno, pues yo me encuentro muy emocionada. Siempre me remonto al 2014 cuando conozco a este joven en la Universidad de Cundinamarca haciendo su primer semestre de pregrado en educación básica con énfasis en ciencias sociales, con quien soñamos un país en paz, con quien construimos un grupo de teatro maravilloso llamado Teatro Elemental y armamos una creación colectiva fantástica que creo que nos tocó los corazones a todos, que fue Colombia Macheteada, Memorias de un pueblo que se levanta. Y ahí empezamos desde el corazón también a hablarnos y a encontrar los escenarios posibles donde nosotros como artistas y como jóvenes pensadores y como jóvenes colombianos pudiésemos realmente hacer nuestro aporte real. El germen de Daniel viene desde siempre, ha sido un hombre muy sensible, siempre ha sido un artista y dentro de leyendo su tesis, tanto de pregrado como esta de posgrado, yo quiero resaltar algo y es justamente el lugar donde él se pone como investigador y es que ese lugar que ocupa Johnson, probablemente él, si no hubiese tenido las oportunidades que tuvo gracias a la universidad pública, gracias a tener una familia que le enseñó o que lo guió hacia la educación, es muy probable que una persona como Daniel también hubiese pasado por una situación como la de Johnson. Em, un joven con pocas oportunidades en el país obviamente se convierte en una persona que busca la forma de subsistir. Y un poco Daniel se ve en ese punto, desde ese punto de vista de pude haber sido yo, y eso me parece interesante también en esta tónica de investigador, ¿no? Como de poder identificarse con el personaje que está retratando y realmente desde esta técnica participativa, pero sobre todo desde la sensibilidad, porque a mí me parece muy interesante todo, muy florido y riquísimo en léxico, su tesis de la maestría, pero detrás de todas esas capas y de esa tesis bien escrita hay un corazón y yo sí creo que definitivamente ahí, en la emoción, en la conexión con la comunidad, es donde está realmente el trabajo. Veo una tesis mucho más madura. Obviamente nos encantaría verlo en escenarios de reconciliación, porque su sensibilidad, no solamente artística, sino realmente su sensibilidad humana, yo creo que lo hace un personaje muy interesante como candidato para realmente representarnos y sobre todo para desde su sentir como joven y su sentir como humano y como colombiano, poder estar en escenarios de reconciliación
y poder tocar los corazones y poder hacer la labor como se debe hacer. Gracias a los profesores que lo han guiado. Daniel, sabes que te queremos mucho y te admiramos aquí en Fusagasugá, desde los lugares que has ocupado, tanto en la Universidad de Cundinamarca como en la Secretaría de Cultura de Fusagasugá, donde hiciste una gran labor también. Agradecemos esos espacios que has tocado y has permeado con tu inteligencia, con tu juventud y sobre todo con tu sensibilidad. Muy orgullosa de quien te has convertido, muchachito bello, flaquito de 2014, bailarín, hoy ya candidato a su maestría. Me llena de orgullo y me emociona. Pero ya las lágrimas las dejo para después. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Nata. Muchas gracias. Hola. Jamie. Ay, qué pena, mi internet me falló aquí en la oficina, discúlpenme. Vamos a darle la palabra a dos personas más por temas de tiempo. No podemos darle la palabra a todos. Me disculpo con ustedes. Le doy la palabra a María Juliana Fernández. Jamie, discúlpame, creo que, perdón, y a Juliana, creo que Mario, que está aquí, Ah, discúlpame, él sí. es firmante, él Sí, es sí, sí. Johnson, ¿sí? Perdón, perdóname, sí, iba en el orden. Y Mario Joana, y terminó con María Juliana. creo que está Janet Muy también acá. para todos y todas, como me se acaba de ir. Mi nombre, pues Mario Alberto Montiel, o Johnson, uno digamos, de las personas que estuvo desde un principio con Daniel, digamos, uno de los que le dio prácticamente entrada al territorio. Pero con esto quiero decir es que realmente Daniel hizo su trabajo y está haciendo su trabajo realmente. Creo que en su tesis y en todo lo que ha hecho recoge todos los sucesos que hay que hemos vivido en el territorio. Y cuando digo hemos vivido es porque él ha estado con nosotros en territorio y nos acompañó en territorio y nos enseñó también a llevar el camino del arte como herramienta fundamental para sanar, para contar nuestras historias, para desde allí poder también llegar a otras personas y enseñar esos procesos que se hacen con el arte. Entonces pienso que no, felicitarlo por, por, por haber llegado, digamos, a nuestras vidas, haber llegado a nuestro territorio, pero también por no haber abandonado este proceso que siempre le hemos dicho a cualquiera de las personas que llegue al territorio, es que nosotros apoyamos, pero que nunca nos abandonen, es decir, que nosotros quedamos como en esa margen de siempre estar juntos y que esos procesos no se queden solamente en las universidades, sino que sean procesos que se visibilicen. Y pues esto ha pasado con Daniel y creo que ya he estado en dos tesis, en esta, en cuando la pregrado y en esta, y pues no, de antemano, agradecerle por todo el proceso, por todo el apoyo, a los profesores, a cada uno de los que han estado con Daniel en este proceso que no lo han dejado solo y que pues ahí están los frutos. Creo que este camino todavía continúa y nos encontraremos en los territorios, nos encontraremos en las distintas ciudades, en los distintos trabajos, pero que ahí estaremos todos juntos. Gracias de antemano y que tengan un feliz día. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Mario. Gracias. Gracias, Mario. Terminamos entonces con la intervención de Janet Morales. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Janet Morales.
agradecida con el profe Daniel pues por su participación en el territorio. Aquí tengo en mi cabecera la muestra de su valioso trabajo y pues la muestra que nos dejó a nosotros acá en territorio. Agradecerle también mucho a la Universidad de Cundinamarca, pues por haberle permitido a él también haber venido a nuestro territorio, haber venido a conocernos y pues a venir a realizar su trabajo de tesis que en primera mano vino a realizar. De hecho, también, digámoslo, si no fuera sido con el apoyo de sus docentes que tenía a la mano en esa época, pues no lo fuera logrado. Pero agradecida inmensamente, el territorio, aquí estamos y cuando deseen venir, aquí estamos presentes para apoyar también en sus procesos y que nos apoyen en el proceso de nosotros, porque no es fácil. De hecho, pues llevamos 8 años ya acá y pues muchas cosas se nos han hecho un poco difíciles, pues porque no tenemos conocimiento de esto, pero a través del apoyo incondicional que nos han dado muchas universidades ha sido posible. Y agradecerle mucho al profe Daniel porque su proceso lo ha continuado y es un esfuerzo que ha realizado, a los compañeros que hicieron el apoyo fotográfico y todo eso, inmensamente agradecidos con todos y con toda la universidad, los profesores que estuvieron ahí apoyando y no, aquí estamos para lo que haya que hacer, aquí estamos. Y su merced sabe que tiene la entrada cuando quiera y como quiera, y sí, como dice un dicho. Y muchas gracias. Janet, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me siento muy emocionado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, por su asistencia. En este momento vamos a pasar a la deliberación. Yo les pido el favor que no abandonen esta sala y le pido el favor a la profe Minerva y al profe Miguel. Yo acabo de mandarles otra invitación para pasarnos a otra sala solo los tres y volvemos aquí para la lectura y cierre del proceso de sustentación. ¿Por dónde enviaste, Jamie? ¿El correo? Sí, profe. Listo.